Buenas tardes, mi nombre es Andrea Catalina Salazar de Hambre, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Córdoba. Y junto a mis compañeros, Esteban Aires Ramos. Elías Álvarez Montiel. nosotros les vamos a hablar sobre el metronidazol en las infecciones anaeróbicas, una revisión de su actividad farmacocinética y uso terapéutico. Bien, pero antes vamos a hablar sobre el índice general de nuestra exposición. Primeramente vamos a llevar una introducción, objetivos generales. ¿Qué es el metronidazol? Efectos de este fármaco, farmacodinámica, farmacocinética, información general, sus principales usos, las conclusiones a las que llegamos después de nuestra exposición y por último tendremos un pequeño video al final de la exposición, el cual les va a servir para entenderlo un poco mejor. Bien, en nuestros objetivos generales tenemos que describir las propiedades farmacológicas del metronidazol, explicar su mecanismo de acción, donde este actúa, efecto antimicrobiano y las bases científicas que sustentan su uso en el tratamiento de infección. Metronidazol, ¿qué es y para qué sirve? El metronidazol fue desarrollado por Rodano, Paulet, y la historia de su evolución fue en la década de 1950. ¿Para qué sirve y las características principales de este fármaco? Bueno, es efectivo contra las bacterias anaerobias, aquellas que creen en protozoos, o sea que aquellas que se producen de los protozoos también. Se utilizan ampliamente en las infecciones vaginales, gastrointestinales, dentales, en accesos intraabdominales. Puede administrarse por vía oral, intravenosa o tópica. Esto va a depender de la infección y dónde se encuentre para poderse tratar. Además de ser eficaz y versátil, se considera un fármaco de excelencia para estas infecciones. Bueno, hablemos un poco más de qué es. El metronidazol es ampliamente utilizado durante muchos años en el tratamiento de la tricomoniasis, la amibiasis y la gardiasis. Se ha demostrado recientemente ser activo contra las bacterias anaerobias en concentraciones séricas, cefalorraquídeas y tisulares. Bactericidas para las especies bacteroides, estas se alcanzan después de dosis habituales, administradas por vía oral, intravenosa o dosis más altas administradas por vía rectal en forma de supositorio. Los estudios prospectos se han demostrado que la adición del metronidazol a los regímenes de preparación intestinal o preparatoria disminuye la frecuencia pues, de la infección postoperatoria y elimina la afección anaeróbica. De manera similar, la infección anaeróbica después de una apendicectomía aguda o de una esterectomía, pues esta se ve que se ha eliminado prácticamente con el metronidazol utilizándolo antes y hasta una semana después de esta cirugía. El metronidazol se ha utilizado con éxito en tratamiento de infecciones anaeróbicas, también del tórax, la cabeza, el tracto intestinal, gastrointestinal y el tracto genitourinario femenino, como lo es la septicemia, la bacteriemia anaeróbicas, pues el metronidazol es el agente más activo disponible contra estos anaerobios obligados y es probable que sea de gran valor en el tratamiento de infecciones graves debido a estos organismos. Aunque la ausencia de estos ensayos comparativos aún formales en muchas áreas de uso hace difícil pues establecer claramente la eficacia terapéutica de este mismo, en comparación pues con otros fármacos como la clindamicina y el cloramphenicol o aún las penicilinas. Es un agente muy eficaz en el tratamiento y la prevención pues, de estas infecciones anaerobias. Ahora hablaremos un poco de la actividad antimicrobiana que tiene el metronidazol.
Metronidazol, al igual que otros nitroimidazoles, como el tinidazol, es un activo in vitro contra bacterias anaerobias obligados. Pero este no tiene actividad clínicamente relevante contra aerobios facultativos, aerobios obligados o aerobios o bacterias microaerofílicas, distintas de Campylobacter fetus y Corio- Corine, Corinebacterium vaginalis. En concentraciones fácilmente alcanzadas en el suero después de la administración oral, rectal o intravenosa, el metronidazol es activo contra Bacteroides flagilis y Bacteroides melaninoennicus, Fusobacterium sp, Clostridium perfringens y otras especies de Clostridium. Sin embargo, es menos activo contra bacilos gram positivos como Actinomycetes sp, Propionibacterium sp, Bifidobacterium sp y Eubacterium sp. Y es mucho menos activo contra cocos gram positivos, Streptococcus y Pectococcus sp. El, el- en otras especies, de Bacteria, el metronidazol para las cepas menos susceptibles no suele ser aerobios obligadas. Frente a algunos organismos susceptibles, el metronidazol es generalmente bactericida en concentraciones iguales o ligeramente superiores a la concentración mínima inhibitoria. En el modo de acción, el metronidazol entra a la célula, el medicamento se reduce por algún medio y se une al ácido desoxirribonucleico y solo las bacterias susceptibles pueden ser capaces de metabolizar el fármaco. Toxicología de metronidazol. La toxicidad del metronidazol durante la administración a largo plazo varía entre las cepas de ratones y las diferentes especies animales, presentando en el perro alteraciones neurológicas que no se observan en otras especies animales. Las dosis orales elevadas causaron pérdida de peso y atrofia testicular a una cepa de ratones y ratas, mientras que el metronidazol intravenoso no influyó en la tasa de aumento de peso en ratas ni produjo cambios significativos en la presión arterial ni en los valores hematológicos o bioquímicos. Los cambios histológicos hepáticos sin cambios asociados en los niveles séricos de enzimas ocurrieron en monos que recibieron las dosis altas, dosis de hasta 1 gramo a kilogramo al día durante 5 semanas. No produjeron un efecto letal dominante en el ratón. Se ha informado de un aumento de la incidencia de tumores de pulmón y linfoma maligno en ratones suizos estudiados en un laboratorio, pero no en ratas Sprit, Diguley o hámster, estudiado por otros investigadores. Otros estudios no han podido demostrar que el metronidazol induzca la síntesis de ADN no programada o que sea mutagénico en ratones machos mediante el procedimiento de translocación hereditaria. Un estudio retrospectivo reciente realizado por la clínica Mayo mostró que la coincidencia de cáncer en las mujeres que reciben metronidazol para las infecciones por Taszogenus vaginalis no fue significativamente diferente a la esperada en esa población, según el número de casos observados en una población más grande. La farmacocinética del metronidazol. El metronidazol parece absorberse fácilmente después de la administración oral. Las concentraciones séricas máximas se alcanzan de 1 a 3 horas después de una dosis única, pero los niveles séricos informados varían según el método de ensayo utilizado.
El ensayo microbiológico tiene ventaja de indicar la actividad terapéutica, pero no la diferencia entre la sustancia original y algunos de sus otros metabolitos. Después de una dosis única de 250 miligramos, la concentración sérica máxima es de aproximadamente 5 microgramos, determinada mediante la GLC. La biodisponibilidad del metronidazol no parece disminuir significativamente por la ingestión concomitante de alimentos. Los estudios de distribución en sujetos humanos sanos y en pacientes indican que el metronidazol penetra fácilmente en el líquido cefalorraquídeo y alcanza concentraciones terapéuticas en el pus de los abscesos cerebrales y en el líquido de empieman. El metronidazol tiene un alto volumen aparente de distribución y solo se une ligeramente a la proteína sérica. El metronidazol se elimina en el hombre en gran medida por el metabolismo, como resultado de oxidación de la cadena lateral, la hidroxilación o la conjugación de compuesto original. Durante un periodo de 24 horas después de la administración oral de metronidazol, la recuperación urinaria de los nitroderivados totales representa del 35 al 65% de la dosis cuando se termina por un ensayo químico y del 15 al 20% cuando se utiliza el bioensayo. En el tracto biliar no obstruido, el metronidazol está presente en la bilis hepática en concentraciones similares a la que se encuentra en el suero y se concentra en la vesícula biliar normal. La vida media de eliminación reportada ha variado entre 6,2 y 11,5 horas en sujetos sanos. El área bajo, el área bajo la curva de concentración, tiempo sérico no difirió significativamente en los pacientes con función renal o normal deteriorada. Ahora vamos a hablar un poco más sobre el metronidazol en infecciones anaerobias. Como bien sabemos, en las infecciones anaerobias, los anaerobios son responsables de una variedad de tipos de infección y se encuentran con frecuencia en muestras clínicas de abscesos abdominales, peritonitis, epidermo torácico, en infecciones del tracto genital femenino, aunque la distinción entre los aislados son comensales o contaminantes y los que son verdaderos patógenos pueden ser a veces difíciles de hacer a partir de una muestra de rutina. Pues se ha establecido que los anaerobios juegan un papel importante en dichas infecciones postoperatorias relacionadas con el abdomen. Las especies de bacteroides se aíslan frecuentemente en los abscesos y en las heridas abdominales, y en el cultivo mixto de infecciones relacionadas con la pérdida de integridad de la mucosa intestinal. La cirugía del tracto genital femenino. El metronidazol administrado por vía oral, rectal o intravenosa se ha utilizado con éxito para tratar una amplia gama de infecciones anaerobias, intraabdominales, infecciones anaerobias resultantes de cirugías y traumatismo del tracto genital femenino en infecciones torácicas anaerobias, infecciones anaerobias de la cabeza como el peso cerebral, infecciones periodontales o otitis media, infecciones de los huesos y articulaciones, en algunos casos de bacteremia anaeróbica y endocarditis. En algunos casos de la eficacia del metronidazol ha sido difícil determinar ya que se ha utilizado en asociación a otros agentes antibacterianos activos contra las bacterias anaerobias y anaerobias. Sin embargo, el metronidazol ha sido eficaz en el tratamiento de la septicemia causada por bacterias anaerobias resistentes a un cloramfenicol y a la clindamicina. La bacteremia que no ha respondido a la clindamicina y a la endocarditis, que no ha respondido a la dosis elevada de benzilpenicilina más estreptomicina, se ha demostrado que el metronidazol es eficaz en las infecciones torácicas anaeróbicas y en las infecciones anaerobias de los tejidos blandos pélvicos en obstetricia y ginecología.
pero no se ha comprobado en ensayos terapéuticos formales como agentes antimicrobianos empleados actualmente. De los diversos fármacos disponibles para el tratamiento pues, de infecciones pleuropulmonares, perdón, anaerobias, la penicilina es el fármaco pues, de elección aparte de la infección por benfranquilis, mientras que en algunas autoridades pues, consideran que la vidamicina es la alternativa de elección en pacientes sensibles a las penicilinas debido pues, a la extensión de la documentación. Otras preferían utilizar metronidazol. En las infecciones pélvicas anaeróbicas profundas, los trabajadores de algunas partes consideran que el metronidazol es el fármaco de elección con preferencia al clonazepam y a la tiramicina. Los agentes de pues, elección actuales en estos países, dado que este penetra fácilmente en el líquido cefalorraquídeo, en algunos consideran que el agente de elección en lugar de cloramfenicol en el tratamiento de la meningitis anaerobia y sobre la base de los datos actuales, pues parece ser relativamente no tóxico. En la endocarditis por fragilitis, el metronidazol, debido a su rápida acción bacteriana o bactericida, puede convertirse en el fármaco de elección y probablemente debería incluirse para la pauta antimicrobiana. En otros estudios prospectivos en pacientes pues, sometidos a la cirugía colónica electiva se ha demostrado que la administración de metronidazol antes de 7 días y después de la cirugía, junto con otros agentes antimicrobianos, pues reducen significativamente la frecuencia de infección postoperatoria y eliminan la infección anaeróbica, no esporádica. Las infecciones de las heridas causadas por microorganismos facultativos ocurrieron en algunos pacientes tratados con metronidazol, pero generalmente con menos frecuencia en aquellos no tratados. La administración de metronidazol es de 1 a 2 gramos al ingreso de 200 miligramos 3 veces al día durante un máximo de 7 días. Después de la cirugía, esto disminuyó la frecuencia de infecciones. Prácticamente, ¿qué hizo? Eliminó la infección anaeróbica después de una apendicectomía de emergencia o una esterectomía electiva. Las indicaciones de los antibióticos profilácticos en la cirugía intestinal electiva aún se debaten, pero los resultados de los estudios que utilizaron metronidazol, además de gentamicina y neomicina, proporcionan pruebas sólidas de que las bacterias anaeróbicas, en particular Bacteroides spp, son las principales contribuyentes a la infección intraabdominal y a las heridas después de una cirugía de colon. Eh, Ahora, los efectos secundarios que trae el metronidazol. Eh, el metronidazol rara vez se ha reportado casos con efectos secundarios a los pacientes tratados, pero se ha encontrado que si se utiliza una dosis muy alta de lo habitual, ha dado lugar a casos ocasionales de parasintesias de pies y manos, neuropatía periférica y convulsiones epileptiformes, y para diagnosticar que sean causadas por el alto uso del metronidazol, se necesitan estudios adicionales para determinar la frecuencia y la naturaleza de los efectos adversos. El metronidazol lo que causa es como un cosquilleo en manos y pies y correntazos en la parte de atrás de la piel. La dosificación del metronidazol es para el tratamiento de infecciones anaerobias se usan de las siguientes cantidades. La dosis oral habitual en adultos es de 400 miligramos 3 veces al día durante 7 días. La dosis oral en lactantes y niños es de 7,5 miligramos sobre kilogramo 3 veces al día. Y por vía rectal, los adultos deben recibir de un gramo, deben recibir 1 gramo 3 veces al día durante 3 días y luego de 12 horas durante 4 días. Para los niños de 5 a 12 años es de 0,5 gramos administrada como para los adultos. Y los niños de 1 a 5 años reciben una dosis de 250 miligramos. Y los niños menores de 1 año
la dosis de 125 miligramos. A continuación vamos a dejarles un video para que entiendan un poco más la dinámica de este fármaco y quede mucho más claro el tema. Muchas gracias. 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 Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Yo soy Cristian Moya y en esta ocasión vamos a hablar sobre el metronidazol. Les voy a explicar qué es este medicamento, cómo y cuándo utilizarlo, cuál es su mecanismo de acción, es decir, cómo funciona. Y por último, vamos a hablar sobre los efectos secundarios y contraindicaciones de este medicamento. Comenzando con el primer punto, ¿qué es el metronidazol? El metronidazol es un antibiótico que tiene propiedades bactericidas y antiparasitarias. Pertenece a la clase de los nitroimidazoles y es un medicamento activo contra diferentes infecciones causadas por protozoarios y bacterias anaerobias. Su uso común es en infecciones gastrointestinales, sobre todo causadas por clostridioides, bacterioides y también por Helicobacter pylori, y también para infecciones por protozoarios como la tricomoniasis, giardiasis y amebiasis. Cabe mencionarles que el metronidazol se administra como profármaco, es decir, es un fármaco que requiere una activación para volverse biológicamente funcional. ¿Cuáles son sus usos terapéuticos? El metronidazol, como ya les mencioné, se utiliza exclusivamente para infecciones por anaerobios, ya sea para parásitos de tipo protozoarios o para bacterias anaerobias. En el caso de la tricomoniasis, que es una infección de transmisión sexual que usualmente afecta a mujeres, el metronidazol se administra por vía oral, 2 gramos de este medicamento como dosis única, y en caso de que existiera una resistencia a este medicamento, a este antibiótico, se puede repetir la dosis. Se pueden volver a dar 2 gramos para tratar esta infección. En el caso de la amebiasis, el metronidazol es considerado el tratamiento de elección en todas las fases sintomáticas, tanto de colitis amebiana como de absceso hepático amebiano. Las dosis recomendadas en adultos van a ser de 500 a 750 miligramos por vía oral 3 veces al día durante 7 a 10 días. Y en el caso de su aplicación en niños, va a depender tanto de la edad como del peso de la persona. Y puede ser de 35 a 50 miligramos por kilogramo por día en 3 dosis divididas durante 7 a 10 días. También se puede utilizar para tratar giardiasis, aunque cabe mencionarles aquí que el tratamiento de elección para la giardiasis es el tinidazol y no el metronidazol, aunque su uso sigue siendo empleado, ya que algunos países no cuentan con el tinidazol y se encuentra más disponible el metronidazol. También se puede utilizar para infecciones bacterianas, tiene actividad bactericida contra bacterias anaerobias como Bacteroides species, Fusobacterium necrophorum, Clostridium species, y también para bacterias microaerofílicas o bacterias anaeróbicas facultativas, como es el caso de Helicobacter pylori. Forma parte también del esquema terapéutico de Helicobacter pylori, Campylobacter species y Gardnerella vaginalis. Cabe mencionarles que el metronidazol únicamente se utiliza para infecciones causadas por microorganismos anaeróbicos y no para microorganismos aeróbicos. Para infecciones por aerobios no es útil el metronidazol. ¿Cómo funciona el metronidazol? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Ya les mencioné que este medicamento se administra como profármaco, ya sea por vía oral, vía intravenosa, vía tópica, vía intravaginal, va a ser en forma de profármaco. Cuando llega a nuestro organismo, este va a ser dirigido contra los microorganismos que son sensibles al metronidazol, como es el caso de las bacterias y protozoarios anaeróbicos. Estos microorganismos son los responsables de activar al metronidazol y generar metabolitos activos de este medicamento. Lo que pasa aquí es que estos microorganismos sensibles tienen un sistema de transporte de electrones que tienen la capacidad de donar estos electrones al metronidazol. Los metabolitos activos del metronidazol se encuentran en un estado reducido, es decir, recibieron electrones y se encuentran en un estado reducido. ¿De acuerdo? Cuando este metronidazol se vuelve biológicamente activo, tiene la capacidad de formar radicales libres. Y como ustedes saben, los radicales libres pueden generar un estrés oxidativo
capaz de destruir moléculas como el DNA en este caso. Cuando se generan estos radicales libres, prácticamente se da este estrés oxidativo y se destruyen las hélices de DNA. Y el DNA, recordemos que es muy importante para la replicación de una célula y para la síntesis de proteínas. Entonces, prácticamente aquí, estas bacterias y protozoarios, que son anaeróbicos, mueren porque se destruye el DNA. Tiene efectos bactericidas y antiparasitarios. Ya les mencioné que este medicamento no se utiliza para infecciones por microorganismos aeróbicos. La razón de esto es que estos microorganismos que son aeróbicos, que poseen oxígeno, el oxígeno también puede ser un receptor de estos electrones. Entonces, prácticamente el oxígeno compite con el metronidazol en la captación de estos electrones y por lo tanto no es tan fácil activar este medicamento en infecciones por microorganismos aeróbicos. Por lo tanto, únicamente va a ser útil o va a ser efectivo en infecciones por anaerobios. ¿Cuáles son los efectos secundarios del metronidazol? Lo más común, los efectos secundarios más comunes del metronidazol son los efectos gastrointestinales. Los pacientes pueden referir náuseas, sequedad de boca, un sabor metálico y ocasionalmente pueden presentar vómitos, diarrea y malestar abdominal. También es común el dolor de cabeza, la cefalea, y en algunas ocasiones los pacientes pueden referir disuria, cistitis y molestias pélvicas. También como efectos neurotóxicos tenemos al mareo y al vértigo, y en raras ocasiones dentro de estos efectos neurotóxicos puede presentarse una encefalopatía, convulsiones, descoordinación y ataxia. Muy importante mencionarles que el efecto neurotóxico que también se ha reportado tras el uso del metronidazol es la neuropatía periférica. Por eso los pacientes algunas veces pueden presentar descoordinación, parestesias y problemas de sensibilidad. Muy importante aquí mencionarles es el efecto de tipo disulfiram o efecto antabús. Los pacientes que les han prescrito metronidazol no deben consumir bebidas alcohólicas porque se puede generar este efecto disulfiram. Prácticamente el efecto de tipo disulfiram es como una resaca. Los pacientes pueden presentar enrojecimiento, pueden presentar palpitaciones, taquicardia, hipotensión, náuseas y vómitos, porque el alcohol no se debe de combinar con el metronidazol. Se interviene el metabolismo del alcohol y por lo tanto se dan los efectos de una resaca. Entonces, como recomendación, no consumas bebidas alcohólicas mientras estás bajo tratamiento de metronidazol. Por último, ¿cuáles son las contraindicaciones y el uso de este medicamento en poblaciones especiales? Se debe de evitar el uso de metronidazol en el embarazo, sobre todo en el primer trimestre. Muy importante mencionarles que se puede llegar a utilizar este medicamento siempre y cuando los beneficios superen el riesgo en el embarazo. También se tiene que tener especial cautela en la lactancia y su uso también en población infantil. Se debe de tener cuidado en pacientes con disfunción hepática. Si se llegara a utilizar el metronidazol en estos pacientes, se debe de reducir la dosis para evitar toxicidad por este medicamento. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video te haya gustado y te haya sido de utilidad. No olvides suscribirte y compartir este video en tus redes sociales para que más personas tengan acceso a esta información. También te invito a que actives la campanita de notificaciones y me dejes tu like y comentes este video. Sin más que decir, te deseo un excelente día y nos vemos hasta la próxima.